Yo creo que para entender el ataque de Hamas, primero tenemos que entender qué es el grupo terrorista, en este caso Hamas, pero como tantos otros que son muy parecidos en esencia y quizás difieren en algún que otro objetivo, pero que en general tiene la misma raíz filosófico-religiosa y religiosa, que es el siguiente. Hamas se autodefine como un grupo fundamentalista islámico, que no solo es islamista, porque islamista, yo, bueno, manejo un poco de árabe, a ver, y también algún que otro conocimiento del Islam. Dentro del Islam, el islamismo, justamente la expansión del Islam, es uno de los preceptos básicos, en este caso en árabe se llama Tawwa, que es la expansión del Islam, el proselitismo, como hace también el cristianismo, cosa que el judaísmo no hace, por ejemplo, no es que buscan nuevos fieles, el Islam sí. Ahora, el problema es cuando es islamismo, esa Tawwa es radical. Esa tagua se busca a través de la obligatoriedad y también de la violencia, ¿no? La violencia como un medio válido para llevar a cabo la islamización de la humanidad. Eso por un lado. Después, por otro lado, entender que Hamas además se nutre de una idea fundamentalista islámica que nació quizás a finales del siglo XIX, empezó a madurar a principios del siglo XX, y que ya a finales del siglo XX, a partir de la década del 80 más o menos, empezó a tener una expansión cada vez más grande por el mundo árabe y por el mundo islámico. Y acá voy a hacer una de mis primeras diferenciaciones. Decir árabe y decir islam no es necesariamente lo mismo. A ver, Mahoma, ¿era árabe? Sí. ¿Que la gran mayoría del mundo árabe es musulmán? Sí. Pero también hay árabes judíos. O sea, mi familia era árabe judío, como quizás varios de los que están acá, porque hablar árabe suele definir, digamos, lo árabe suele definirse como todas aquellas personas que tengan de origen como lengua materna el árabe. El árabe no es una religión, sí quizás una región, no hay personas que vienen de cierta región del Levante, quizás de lo que se conoce como Medio Oriente, pero donde, bueno, el Islam, por supuesto, como la religión mayoritaria de la zona, ha supuesto también diferentes cambios a lo largo de la historia y sobre todo, como dije, a final del siglo XX, la explosión, si se quiere, de un tipo de filosofía que lleva a entender el porqué, no solo Hamas, sino muchos otros grupos fundamentalistas islámicos, y también el llamado al elemento central, que creo yo en este caso, que es la jihad. Jihad en árabe significa guerra santa. Ahora bien, uno podría entenderlo de diferentes maneras, ¿no? Porque si uno lee la Torá, por ejemplo, o el Tanaj, también va a encontrar bastantes cosas, ¿no? Que si uno las lee de manera literal son bastante fuertes, pero quizás si uno puede entenderlo con otra interpretación, quizás puede llegarse a otro destino. Yo digo, por ejemplo, la jihad, quizás algún imán moderado les puede decir, bueno, la jihad en realidad es una pelea interna entre el bien y el mal, es entre el instinto de hacer el bien o hacer el mal, y después el problema justamente es cuando esa jihad se interpreta de manera literal. Y cuando las palabras del Corán se interpretan de manera literal y se llega a la conclusión de que el destino de la humanidad es la jihad, la lucha entre el bien y el mal, entre los seguidores de Allah y aquellos que están en contra. Y voy a hacer otra de mis primeras diferenciaciones. El Islam no tiene la culpa de lo que pasó. La culpa, en todo caso, es del fundamentalismo. Porque si hay algo que tenemos que saber hacer, yo creo, como sociedad occidental, es saber dividir claramente una religión de los fundamentalismos dentro de esa religión. Porque voy de nuevo con el mismo punto. Si uno lee las fuentes judías, por ejemplo, y empieza a leer todo lo que pasó después del Éxodo, por ejemplo, uno tiene dos maneras de entenderlo, una manera literal o una manera metafórica, pero si lo entiende de una manera metafórica, entiende que eso también tiene ciertas enseñanzas que nos van a llevar a algún destino determinado, o que podemos entablar debates, pero que no necesariamente se tiene que traducir en la materialidad, en lo real. El problema del fundamentalismo, justamente, es que busca materializar aquello que hoy creo yo, y esto es una postura normativa, ¿no? Que tengo yo, creo que debe ser así, que es una interpretación. Hay que interpretarlo, no. En este caso, dentro del fundamentalismo se toma de manera literal. Y si vamos al fundamentalismo islámico, que tiene su pico a finales de la década del 80, hay que entender un concepto que me parece clave, que es el concepto del salaf. Salaf en árabe refiere a un concepto que lleva al retorno. Uno se dice, ¿alguna vez escucharon, lo pregunto, esto es una pregunta abierta, ¿escucharon alguna vez salafismo? Salafi. Sí. Bien, el salaf remite a la idea de volver. ¿Volver a qué es la pregunta? No, bueno, yo creo que
el fundamentalismo islámico, sobre todo el fundamentalismo islámico sunna o sunita, que es el que tiene mayor eco en la década de 1980, que de hecho uno de los principales fundadores o al menos ideólogos de esto fue un palestino, también Abdallah Azzam en Afganistán, en realidad en Pakistán llamando a la ciudad en Afganistán. El concepto del salaf refiere a que la población musulmana mundial, la umma, necesariamente tiene que volver a los preceptos básicos del Corán. ¿Por qué? Porque se está perdiendo. ¿Y en qué se está perdiendo? Se está perdiendo ante Occidente. Se está perdiendo ante un gran demonio, Shaitán le pueden decir si quieren, ante un gran demonio que los está guiando hacia un lugar donde no corresponde con las ideas básicas y preceptos que plantea la religión islámica clásica. Entonces, ese es el diagnóstico, la pérdida de la umma, que la umma se está perdiendo. ¿Y cuál es la solución? El salaf, el retorno. Retornar a los preceptos básicos del Islam de las primeras, al menos 2 generaciones posteriores a la muerte del profeta Muhammad en el 632 después de Cristo. Esto puede sonar bastante raro, ¿no? O sea, yo lo digo y quizás suena como algo más bien filosófico, pero bueno, desde algún punto de vista fundamentalista, esto se torna literal. Y voy a hacer otra de las aclaraciones que le dije que iba a hacer. Decir que una persona es salafi o un movimiento es salafista no implica necesariamente salir a matar a los kfir o aquellos que son infieles. No significa necesariamente eso. Sí tiene una visión radicalizada. Ahora, el problema es cuando dentro de ese salafismo, de esa corriente salafi, existe una corriente, existe un grupo que es fundamentalista y que entiende que la violencia es el medio para alcanzar ese retorno. Que la violencia es el medio para expandir el Islam y para al mismo tiempo hacer retornar a ese Islam a los preceptos básicos de Mahoma. Porque voy a decir otra cosa que no se suele decir, simplemente porque creo yo tenemos un sesgo bastante occidental en este punto, que es el siguiente. Las principales víctimas a lo largo de la historia del terrorismo fundamentalista islámico son otros musulmanes. Nosotros lo vivimos y lo sentimos cuando llega a Occidente, pero son otros musulmanes. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Hamas? Fíjense el nombre de Hamas. Hamas significa en árabe Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Harakat es movimiento. Muqawama es resistencia. Islamiyya es islámica. Movimiento de resistencia islámica. En ningún momento dentro del nombre de Hamas aparece la palabra Palestina. Palestina en árabe es Palestina. No aparece. Ahora, cuando uno entiende a Hamas, entiende que es un grupo que combinó 2 cosas. Por un lado, las ideas salafi, el salafismo, el diagnóstico de que la umma se pierde, con que hay que retornar a los valores islámicos puros, con otra idea que hasta ese momento había sido retomada, al final de los 80, ¿no? Por corrientes laicas dentro del mundo árabe, que es la consigna básica que nucleó a la Liga Árabe y al mundo árabe, al menos hasta hace 10 años, que era la causa de Tahrir al-Palestín o la liberación de Palestina. Jamás justamente lo combinó. Una visión religiosa del mundo islámica, fundamentalista, con la visión clásica que hasta ese momento habían retomado líderes laicos, por ejemplo, Gamal Abdel Nasser, que hizo la guerra 2 veces con Israel, por ejemplo, que había retomado Anwar el-Sadat a su manera también, que había retomado Hafez al-Assad y su hijo Bashar al-Assad, el actual presidente sirio, corrientes que antes eran socialistas que van a contramano de lo que pide la población, y hay grupos justamente como Hamas o como la Yihad Islámica Palestina que surgen para contrariar esos movimientos laicos y decir, nosotros somos los representantes, en este caso del pueblo palestino, que también tiene una religiosidad mucho mayor que hace algunas décadas. Pero ocurre otro problema. Porque Hamas, como dije, del 87, y si bien surge justamente en el año de la primera intifada, hoy en día se volvió un grupo más, un grupo clásico, ¿no? O sea, hoy en día es un grupo más, un grupo terrorista más que pelea dentro de la causa nacional palestina por entablar el liderazgo de la población palestina, y que hace casi 40 años es un grupo nuevo, novedoso, hoy en día ya cayó en la cotidianidad. Y yo creo, personalmente, que uno de los motivos del ataque de Hamas del 7 de octubre, el brutal ataque de Hamas que dejó más de 1.200 muertos y también 240 rehenes, es enviar un mensaje al resto de la población palestina y sobre todo a los otros grupos que pelean por el liderazgo palestino, particularmente la Yihad Islámica Palestina, que también es un grupo fundamentalista, Fatah,
que es el grupo clásico, aquel liderado por Arafat, no sé si se acuerdan de Arafat, aquel que lideraba Arafat, que es un grupo más bien laico, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, entre tantos otros. El mensaje de Hamas fue Nahnu Huna. Nahnu en árabe es Anahnu, nosotros en hebreo, estamos acá. Que el mundo palestino sepa que nosotros somos los que tenemos el liderazgo de la causa palestina y sobre todo que fuimos los únicos capaces de dañar al enemigo sionista. Porque uno de los objetivos que tuvo el ataque de Hamas fue unificar a la población palestina y sobre todo a la población musulmana mundial en torno a este tema, llamando, como lo dijo Khaled Mashal, un antiguo líder de Hamas, llamando a la yihad, a la guerra santa en la Franja de Gaza. Eso por un lado. Ahora si vamos al plano más geopolítico, vemos como hace algunos años, hace al menos yo creo 5 años, el mundo árabe estaba virando y sigue virando hacia un acuerdo con Israel mediado por Estados Unidos y no hacia una enemistad con Israel como habían tomado siempre con el clásico, los famosos, los 3 no de Jartum del 68. Perdón, del 67. Después de la guerra de los 6 días en 1967, en Jartum, en la capital de Sudán, la Liga Árabe firmó los 3 no. No a la negociación con Israel, no al reconocimiento con Israel y no a la paz con Israel. Esos 3 no, que tenían vigencia justamente porque la causa de la liberación de Palestina, lo que nucleaba y lo que unía al mundo árabe, hoy se fue diluyendo. ¿Y cómo notamos que se fue diluyendo? Porque el principal país árabe hoy, que es Arabia Saudita, en su momento era Egipto. De hecho, en su momento, cuando el principal país árabe, el principal enemigo de Israel, Masr o Egipto, firmó la paz con Israel en 1979, fue aquello también que a Sadat le costó la vida. Porque el líder egipcio Sadat, que fue el mismo que hizo la guerra de Yom Kippur con Israel, una vez que firmó la paz, vio como 2 años después, dentro de su mismo ejército, él siendo militar, lo asesinaban en un desfile por firmar la paz con Israel. De hecho, habían expulsado a Egipto de la Liga Árabe. Y hoy es Arabia Saudita el líder principal del mundo árabe y es aquel que más interesado está en hacer la paz con Israel. Ahora, esto no quita que en Arabia Saudita se violen derechos humanos, que no se respete el derecho a las mujeres, ni nada. Es un Estado fundamentalista islámico también. Pero que entiende que Israel es mucho mejor como aliado que como enemigo. Una señal del acercamiento a Arabia Saudita, el año 2020, los acuerdos de Abraham. Cuando mediados por Estados Unidos, Israel hizo la paz con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos y con Al-Maghrib, con Marruecos. Y también al que se iba a sumar Sudán, pero bueno, por una cuestión interna de varios golpes de Estado no se sumó finalmente. Un mundo árabe que entiende que Israel es mejor aliado que enemigo y que tiene en la mira sobre todo a la otra gran potencia en Medio Oriente, que es la República Islámica de Irán. ¿Se acuerdan que yo mencioné antes el surgimiento del salafismo en la década del 80? Una de las principales causas del surgimiento del salafismo fue la revolución islámica en Irán. El ascenso de una potencia que hasta ese momento se estaba occidentalizando con el Shah, con el emperador de Irán, a ser una potencia fundamentalista islámica chiita que propuso un desafío al mundo sunita, que es mayoritario, el 90% de los musulmanes son sunitas, dispuestos a exportar la revolución islámica a todo el mundo. De hecho, una de sus maneras de exportación, la creación en 1985, como respuesta también a la invasión israelí del sur del Líbano, del grupo terrorista Hezbollah, que es uno de los principales culpables de los atentados que tuvimos en Argentina, la embajada de Israel. Ese es el método de exportación iraní, como también exportó ideas ahora para el ataque de Hamas, y contra lo que Arabia Saudita, al igual que todos sus aliados árabes musulmanes sunitas, están dispuestos a luchar. Israel, en este caso, como aliado de Estados Unidos, como principal enemigo de Irán, es mucho mejor tenerlo cerca que tenerlo lejos. Uno me podría decir, bueno, pero ahora Arabia Saudita con la República Islámica de Irán hicieron la paz mediado por China. No sé si lo vieron, fue hace un mes, más o menos un mes y medio, que mediado por China, bajo sorpresa de todo el mundo, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se sentaba con Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, a firmar un acuerdo diplomático. Y yo les voy a decir lo siguiente, pues la gente pensó, no, ahora se termina cualquier acercamiento con Israel. Yo le digo lo siguiente. En la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron siempre sus embajadas. Porque antes de entrar en un conflicto a gran escala es mejor tener un teléfono que levantar y poder tener un arreglo diplomático antes que sea bélico. Yo creo que ese fue el motivo central del acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán. No que se iba a terminar la paz o los intentos de acercamiento con Israel, sino que justamente elegían tener un canal de comunicación para evitar entrar en guerra.
lo que pasó el 7 de octubre parecía haber cambiado todo. Porque hasta el 7 de octubre, este acercamiento del mundo árabe, un Irán que se sentía cada vez más acorralado porque no se volvía un acuerdo con las potencias occidentales respecto y también orientales, respecto de su desarrollo nuclear, un Irán atrapado, Arabia Saudita acercándose a Israel e Israel incrementando cada vez más su nivel de poder en Medio Oriente. El 7 de octubre lo cambió todo. Por eso los analistas decimos que el 7 de octubre fue como un turning point, un punto de cambio a partir del que no se va a volver. ¿Por qué? Porque el principal país de Medio Oriente, que tiene armamento nuclear no declarado como Israel, fue atacado en su seno y fue atacado con brutalidad y lamentablemente para Hamás con mucho éxito. Yo creo que Hamás mismo se sorprendió del éxito que tuvo en su ataque fulminante contra Israel y que Israel también se sorprendió de lo vulnerable que puede ser si piensa que tiene absolutamente todo controlado. El mensaje de Hamás, además de la interna palestina, fue hacia el mundo árabe. No se olviden de nosotros. Nosotros estamos acá. La causa palestina, que ahora parecía convertirse en un conflicto palestino-israelí, Hamás dijo no. Esto no solo sigue siendo un conflicto árabe-israelí, sino que tiene que ser un conflicto musulmán-israelí. Y no sé también si cuando digo israelí no debería cambiar la palabra por judío. Porque Hamás, que como dije combinó las ideas del salafismo, con las ideas de la liberación de Palestina, en su carta fundacional del 18 de agosto de 1987 dice claramente, en el artículo 7, que no van a descansar hasta que las piedras y los árboles hablen y les digan, hay un judío detrás mío, ven y mátalo. Dice claramente la palabra Yahudi. No dice Israel, dice judío. Porque Hamás, al igual que gran parte del fundamentalismo terrorista islámico hoy, entiende que lo judío, Israel como su principal exponente, pero lo judío, al igual que lo occidental, es un enemigo a combatir y a derrotar en ese camino de vuelta de la gran comunidad musulmana, la UMA, a sus valores tradicionales. El 7 de octubre fue fulminante. Yo creo que Israel, y esto es personal, Israel esa guerra que duró horas, la perdió. Porque sobre todo Israel no puede decir que ha ganado una guerra después de perder 1.200 personas de una manera tan brutal como la perdió. Lo mismo con la toma de rehenes. Ahora vamos a dialogar con Inés respecto de su experiencia personal. Pero yo creo que hubo, más allá de la falla de seguridad, que podemos discutirlo también, hubo sobre todo un golpe muy duro a la credibilidad. Ojo, las potencias en general juegan un poco con eso, ¿no? Pues no es solo la sensación de lo seguro, una potencia militar no solo es una potencia real, sino que también es una potencia que sus enemigos suponen que es potencia. Esa es la otra cara de la moneda. No hay una cuestión de percepción de qué es lo que el enemigo cree que soy. E Israel en los últimos meses estuvo enfocado en Cisjordania, que lleva adelante operaciones antiterroristas desde abril del 2022, buscando puntualmente no solo a terroristas, sino también a nuevas células que se puedan generar justamente porque ningún grupo logra tomar la delantera dentro de la causa palestina en Cisjordania. Porque estaba enfocado en defender la frontera norte contra Hezbollah en el Líbano y sobre todo contra la presencia iraní en el sur de Lubnán, de Líbano, y en el sur de Siria, en Siria, que por supuesto Irán es uno de los garantes junto con Rusia que hoy Bashar al-Assad, el presidente sirio, siga en el poder. Israel estaba concentrado en ejercicios militares conjuntos, tanto de la aviación junto con la marina, con Estados Unidos, con el Reino Unido y con muchas otras potencias que de hecho tienen bases militares en la región, y parece que pensaba que la franja de Gaza la tenía controlada. Y yo les voy a ser sincero, yo como analista, desde el último conflicto en mayo de 2021 entre Israel y Hamás, donde Israel destruyó gran parte de la capacidad operativa de Hamás, o eso había creído, Hamás no se metió de manera directa en ningún otro conflicto. Imagínense que es un grupo que gobierna de facto la franja de Gaza del 2007, después de ganar las elecciones legislativas en el 2006, recordemos que Israel se desconectó unilateralmente en el 2005. En el 2006 hubo una guerra civil en la franja de Gaza entre Hamás y Fatah, el grupo de hoy Mahmoud Abbas, en su momento Arafat, que llevó
a que Hamás ajusticiara o asesinara a 400 miembros del partido Fatah y tomara el control de facto del enclave costero de la Franja de Gaza, y que desde ese momento le declaró la guerra a Israel. Una guerra que tuvo varios momentos de tensión, el 2009, el 2012, el 2014, cuando hubo 3 chicos secuestrados, no sé si recuerdan, que aparentemente primero estaban en Cisjordania, después fueron a Franja de Gaza y que llevaron a la operación Tzuk Eitan o margen protector por parte de Israel, que terminó con los 3 chicos muertos israelíes. En el año 2018 hubo otro aumento de tensiones, pero todos, incluso del 2021, el de mayo del 2021, pero todos dentro de lo que Israel entiende como un posible cambio dentro del status quo. Porque Israel, si yo tuviera que analizar qué es lo que está haciendo en los últimos años, es administrar un status quo donde no se llega a la paz con los palestinos, donde Israel sigue manteniendo una coherencia, al menos un control de la situación en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y que cualquier tipo de tensión que suba no va a llevar a una guerra a gran escala, y justamente uno lo que hace es patear el problema. Eso es lo que pretende Israel, administrar el conflicto. El 7 de octubre, ¿por qué administrar? Porque en 2021, mayo de 2021, jamás no se metió en un conflicto. Israel hizo 2 operaciones contra la Franja de Gaza, una en agosto del 2022 y una en abril del 2023, destruyendo posiciones en la Yihad Islámica Palestina, que es competidora también de Hamás, y Hamás no hizo absolutamente nada. En mi caso, al igual que otros analistas, decíamos, Hamás está moderando. El objetivo de Hamás es suceder a Fatah en Ramallah, en la capital de Cisjordania, ser el próximo gobierno palestino y moderarse justamente para llegar a un posible acuerdo con Israel. El 7 de octubre de 2023 quedó claro, 1, que jamás nos había moderado, 2, que en realidad se estaba preparando, y 3, que el status quo que era hasta el 6 de octubre de 2023 que Israel pretendía poder controlar, ya no existe más. Y ese es uno de los motivos de por qué la invasión. Porque ya no se puede administrar un status quo, porque hay 240 rehenes, porque Israel fue dañado y porque Israel, si no quiere perder credibilidad, no solo con su población, sino con otros grupos de la región, y disuadirlos, es dar una respuesta contundente. Y ahí también entramos en una discusión, porque Israel hoy tiene 2 objetivos centrales: recuperar a los rehenes y destruir la capacidad operativa de Hamás. La cuestión es, ¿son 100% compatibles los dos objetivos? Porque imagínense que puede haber muchos rehenes que estén en las bases de Hamás y que Hamás tiene una carta de negociación extremadamente fuerte, que son 240 rehenes en su poder, e incluso en manos de otras células o grupos, como admite Hamás, que no los tienen ellos, sino que los tienen otros, y que al mismo tiempo Israel le hace sentir a Hamás que su carta de negociación no vale, y le dice, no vamos a parar esta invasión y la destrucción, tu destrucción, hasta que vos no sueltes a todos los rehenes. De hecho, ahora, no sé si te terminó confirmando, porque no agarré el celular de hace 2 horas, ¿se confirmó? Bien. El gobierno de Netanyahu, pese a algunas posiciones dentro, como la de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que son de la extrema derecha sionista religiosa, que decían que no, que había que destruir a Hamás y no había que soltar a los rehenes, soltar a los prisioneros, que había tomado Israel el ataque el 7 de octubre, Israel llegó a un acuerdo en el que Hamás entregaría 50 de los rehenes, sobre todo mujeres y niños con doble nacionalidad, a cambio de 300 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, la gran mayoría mujeres con hijos que nacieron probablemente también con sus madres en las cárceles, y que tendrían 5 días, al menos esto es lo que yo había leído hasta llegar acá, 5 días de armisticio, donde había un cese en fuego y se permitiría la entrada de camiones de ayuda humanitaria y de combustible a la Franja de Gaza, que probablemente, debo decir, los use Hamás para el terrorismo. 3 por 1, no 300. Por cada entonces 150. Por cada rehén. 150. Ok, hasta donde yo estaba en 300, ok, 150 prisioneras deben ser palestinas, mujeres y niños. ¿Y dónde estaba el principal tema acá? Que la derecha sionista religiosa, que es la parte fundamentalista y miembro del gobierno de coalición de Netanyahu, decía, tenemos que imponer la pena de muerte para los terroristas atrapados durante el ataque del 7 de octubre. ¿Y qué dicen la familia de los rehenes? Si se aprueba la pena de muerte, van a poner en riesgo a nuestros propios familiares que están en la Franja de Gaza porque jamás lo va a matar en represalia. Esa es la principal cuestión. Sumado también a cuál es el interés del buró militar. Porque no son 5 rehenes, son 240.
Y si por Gilad Shalit en el 2011 se intercambiaron más de 1000 prisioneros palestinos, entre ellos Yahya Sinwar, uno de los principales líderes de Hamas, que fue el que planificó el ataque y que además había sido salvado por Israel de un cáncer cerebral, gran parte del gobierno dice, no vamos a soltar a nadie porque ya vimos lo que pasó con Sinwar. Es una situación extremadamente complicada. Sumado también, como dije, el objetivo de la destrucción operacional de Hamas con el objetivo de recuperar a los rehenes, es muy complicado compatibilizarlos al 100%. Además de que Israel no sabe cuál es la situación de los rehenes, porque Hamas no lo dice y porque la Cruz Roja no los pudo ver tampoco. Es una situación delicada. ¿Qué es lo que creo yo? Voy a decir primero qué es lo que espero. Yo espero justamente que sean objetivos compatibles, que los 240 rehenes vuelvan a Israel y que Israel destruya la capacidad operativa de Hamas para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó. Ahora, como analista, no sé qué va a pasar en la Franja de Gaza. Se está tomando el control prácticamente el norte de la Franja de Gaza, de la ciudad de Gaza City, que es la principal, junto con el barrio de Jabalía, que es donde hoy queda el último bastión de Hamas, pero queda una ciudad enorme al sur, que es Han Yunis, y hay que ver también qué pasa con los palestinos desplazados y qué pasa con la Franja de Gaza. Israel dijo que no se va a quedar en la Franja de Gaza, no otra vez. Y si se va, ¿qué asume? ¿Un grupo peor que Hamas? ¿Se le puede entregar el gobierno de la Franja de Gaza a Fatah, que fue el mismo que fue linchado y perseguido por Hamas en el 2006? ¿Se pueden construir asentamientos en la Franja de Gaza? ¿Construir de nuevo Gush Hatif, que era el principal asentamiento de la Franja de Gaza? Son preguntas. Yo no sé sinceramente si Israel tiene las respuestas. Yo creo que Israel va avanzando sobre la marcha y que tiene los dos objetivos, que recuperar los rehenes y destruir a Hamas. La cuestión de la gobernabilidad en la Franja de Gaza y ver qué pasa con los desplazados, porque sí, Israel avisa a la población palestina civil que es rehén de Hamas. Israel también es el que protege a los civiles que se desplazan para que no los mate Hamas, pero la casa de esa gente se termina destruyendo. ¿A dónde vuelve esa gente? Que sí, fue salvada por Israel, sí, es verdad, pero ¿qué pasa con dónde vive? Egipto, Masr. Abdel Fattah al-Sisi no quiere saber nada con los palestinos, porque sabe que dentro de los civiles desplazados hay muchos terroristas también. Y ya tiene un flor de problema con la cantidad de contrabando que pasa y de grupos terroristas que operan en la península del Sinaí. Es un gran dilema que va a tener que resolver el gobierno de Israel, que probablemente, espero, también tenga la opinión y tenga la participación de Egipto y de gran parte del mundo árabe, y sobre todo también con el apoyo de Estados Unidos. Que esa también es otra cuestión. ¿Hasta cuándo va a durar el apoyo de Europa, que ya lo está soltando a poco, y de Estados Unidos a esta operación de Israel? No a la existencia de Israel, a esta operación de Israel. Y también otra cosa, y termino con esto, ¿qué va a pasar a nivel interno? ¿Se va a juzgar a Netanyahu por lo que pasó? ¿Se va a juzgar a los directores de seguridad? Sharon Embar, el director del Shin Bet, dijo, esto fue mi culpa. Hay que ver qué pasa con los juzgamientos dentro de Israel, como se hizo con Golda Meir, por ejemplo, en el 73, que también soy inocente, pero bueno, como pasó en la guerra de Yom Kippur. La gente dice, y yo estoy de acuerdo, sobre todo gran parte del arco político, hoy es ganar la guerra, después vemos qué pasa. Después vemos. La cuestión es que acá tiene que haber responsabilidades. ¿Y por qué lo digo? Porque Israel es un Estado democrático. Y en un Estado democrático, este tipo de cuestiones se pagan con la ley. Y se va a tener que tomar la responsabilidad que se tenga que tomar. Último mensaje, como dije, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo, que vuelvan los rehenes, que se destruya la capacidad operativa de Hamas. A nivel de análisis como analista, tenemos que seguir analizando qué pasa, porque esto lamentablemente va a seguir y hay que seguir atentos porque el panorama puede cambiar, pero les voy a dejar un último mensaje. Hoy el escenario para Israel es mucho más previsible que el 8 de octubre. Hoy Israel logró que el escenario sea previsible. ¿Cuál es lo único que puede romper la previsibilidad de Israel? Los rehenes. Excepto eso, que es un punto extremadamente importante, Israel hoy controla la situación, o al menos pretende hacerlo. Irán dijo que no se va a meter, de hecho le soltó la mano a Hamas. Hezbollah para mí no va a tener mayor repercusión que los intercambios de misiles y cohetes, por suerte, de Hezbollah del norte, del sur del Líbano. Y los hutíes de Yemen, que son apoyados por Irán también, tampoco se van a meter, para mí, de manera directa en el conflicto. Hoy Israel la situación la controla, que es lo que no controla los 240 rehenes. Muchas gracias y pasamos a la conversación. No sé qué preferís. No sé yo tampoco qué prefiero después de esto, sinceramente. Perdón si fue no. duro. Me falta el aire, disculpen. Una cosa que pensé,
yo no había escuchado una explicación tan interesante como la que vos decís ahora, la que dijiste. En lo que pienso es en qué diferente es el análisis político que se hace, el análisis que se puede hacer desde los distintos lugares, y qué diferente es vivir en Israel y vivir en un kibutz en Israel, en la Franja de Gaza. Disculpen, me pareció de verdad muy buena tu explicación. Mi hija, yo tengo tres hijas tengo, 2 viven en Israel y una vive en Buenos Aires. Mi hija mayor hace 30 años que vivió primero en Haifa, después en Carmiel y hace más de 20 años está en el kibutz Nirim. Mi hija más chica vive en Jerusalén. Pre-pandemia yo viajaba mucho a Israel porque me contrataban para trabajar en España. Entonces yo decía, aprovecho que estoy en España, cruzo el charco y me voy a ver a mis hijas. Entonces iba bastante a menudo porque lo que me ganaba en España me lo gastaba para poder ir a verlas. Esto fue hasta pre-pandemia. Cada vez que yo estaba en el kibutz con mi hija, nunca pasó una vez que yo estuviera prácticamente, y viajé muchas veces, que no hubiera alarma y que no hubiera misiles y que no estuvieran cayendo misiles y que no se estuviera con toda esta situación de suena la alarma, me tengo que meter en la pieza de seguridad. De hecho, en el kibutz, en Nirim, cada casa tiene su habitación de seguridad, independientemente de los miklatim que están distribuidos por toda la zona. Y siempre estábamos ahí, o sea, siempre que yo estaba, todavía mis amigas acá me cargaban porque decían, mirá vos, cada vez que vos vas para allá se arma el despelote. No, mamita, es normal, entre comillas. Y lo que a mí siempre me llamó, me pegaba mucho, especialmente por ver todo lo que es mi hija, mis nietos y todo cómo era la vida en el kibutz, incluso en Jerusalén, aunque era diferente, es cómo la gente termina, o los que viven en un kibutz, y en este caso en la frontera con Gaza, cómo se terminan acostumbrando a vivir situaciones considerándolas normales, y no son normales. Díganme qué carajo puede ser normal vivir en un lugar donde por lo menos, y ojalá pónganle una vez por mes, tienen que ir a meterse, y de repente a veces todos los días y 3 veces por día tienen que ir a meter. Pero si no desarrollan una mentalidad especial, no se puede vivir. Y mi hija y mis nietos que viven en Nirim, no se quieren ir a otro lado, quieren volver a Nirim. Ahora están en Eilat, los tuvimos que evacuar el kibutz, están viviendo en Eilat, en pieza de hotel. Por más que ustedes dicen, yo voy a Eilat, mirá vos. El otro día hablaba con ellas y con algunos amigos que también estaban en el kibutz y dicen, ni una vez fuimos a la pileta, ni una vez fuimos, no estamos de vacaciones. Y el 6 de octubre a la noche, yo no me acuerdo exacto si fue el 6 o fue el 5, pero pónganle que fuera el 6 a la noche, estábamos celebrando en Nirim los 77 años de la fundación del kibutz. Y yo tengo 77 años también, y había puestos donde uno se sacaba fotos y había un gran cartel que decía 77. Y yo con mi mejor cara de pelotuda me saqué una foto mostrando, 77 igual que yo. Juegos para los chicos, lugares para comer, lugares para cantar, lugares para bailar, lugares para conversar, tomar un café. Maravilloso, gente de otros kibutzim. Nos fuimos a dormir y a las 6:30 de la mañana empezó la hecatombe. Y al principio pensamos que era normal. O sea, que era parte de lo que viene pasando siempre en esa zona, claro, total. Suenan las alarmas, se va a Adón. Yo dormía justo en la habitación de seguridad, que es la que creo que mi yerno me mete ahí para que estar seguro él también. Pero mi habitación es la de la pieza de seguridad. Entonces empieza a sonar Cebadón,
entra mi hija con mi yerno y mi nieto mayor, que también estaba ahí, y estamos ahí. Y dijimos, bueno, yo pensaba conmigo, es normal. Y al rato ellos se empezaron a dar cuenta, porque tengo que reconocer que yo no. Empezaron a darse cuenta que no era normal, porque no era solamente los misiles, a los cuales ya lamentablemente estaban acostumbrados, sino que habían invadido el kibutz los terroristas, estaban adentro del kibutz. Y como yo empecé a entender algo, escuché que nosotros estábamos, pónganle, en esta zona, y mi nieto estaba a 100 metros o 150 metros en su casa con su bebé recién nacido de 10 días, Kai, con su esposa, su suegra, una perra, Lemon, 2 gatas y otro perro de la suegra. Y empezaron a comunicarse y yo escuché la palabra Esh. Esh en hebreo es fuego. Y cuando yo escuché Esh, dije, acá ya hay algo más de lo normal. Y yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer, porque mucha gente en los reportajes me preguntaban, ¿y no tuviste miedo? En ese momento yo no tuve miedo, porque yo tenía que hacer lo que me decían que había que hacer, o sea, quédate sentada en el piso, no te acerques a la ventana, no contestes a nadie, no abras la puerta, no tener el agua cerca, y ya. Y yo estaba ahí sentadita en el piso, apoyada en la cama y escuchando todo lo que iba y venía, y no entendía lo que estaba pasando. Yo entiendo algo de hebreo, pero no tanto. Entonces, y tampoco iba a estar preguntando qué dijo. La cuestión es que los terroristas entraron por la zona donde vivía mi nieto. Yo llegué a Israel el 19 de septiembre porque nació mi bisnieto, a recibir a mi bisnieto. Yo siempre estuve en los nacimientos de todos mis nietos, en Israel y acá en Buenos Aires. Y nacía mi primer bisnieto, imagínense cómo no voy a estar. Entonces llegué a Israel el 19 de septiembre. El 27 nació Kai y el 7 de octubre volvió a nacer. Los terroristas entraron por el lugar donde vivía Uri. Uri se llama mi nieto, el papá de Kai. Y cuando empezó el Tseva Adom, ellos se metieron en la habitación de seguridad. Habían comprado una camarita para tener al bebé siempre a la vista cuando no estaban justo al lado, y por la camarita vieron cómo entraban los terroristas a la casa. Y trataron de entrar a la habitación de refugio, que eso es otra cosa que te digo, si vos tenés contacto con alguien, tienen que hablarlo. Los refugios no están preparados para que entre alguien por la puerta, están preparados contra los misiles. Y si alguien quiere entrar a la puerta, no hay muchas puertas que sean lo suficientemente resistentes. Entonces, mi nieto y su esposa estaban contra la puerta para que no entren los terroristas. La mamá de Amy estaba con el bebé en brazos, la perra estaba con ellos adentro, las 2 gatas y otro perro quedaron afuera. Y como los terroristas no pudieron entrar a la habitación, les reventaron la casa y la incendiaron. Eso fue en toda la zona donde vivía Uriel. Y los autos, las casas, todo. Y lo que ellos hacían era incendiar las casas para que la gente saliera y los mataban. O sea, bueno, por suerte, no pudieron entrar a la habitación de seguridad donde estaba mi nieto, pero la habitación se le llenaba de humo. No sé si ustedes vieron de casualidad alguna foto o algo de un bebé en un ventiluz. Bueno, ese es Kai, mi bisnieto. Y mi nieto decía que tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida, porque si tenía todo el tiempo al bebé con él, con el humo y con todo lo que estaba pasando, el bebé se iba a morir. Y si lo ponía en la ventana, le podían pegar un tiro también, porque eso era lo bueno. Entonces respiraban de a poquito. O sea, mi nieto un poquito, la esposa, la suegra, después pusieron al bebé. Y se salvaron de milagro. Yo creo que es un milagro, de verdad. Y nosotros también nos salvamos, un milagro un poco más chiquitito, porque estábamos a 100 metros. Y gente que hay en los kibutzim, siempre hay gente civil
que se ocupa de la seguridad y que, bueno, y la gente de Nirim entendió lo que estaba pasando y salieron a defender el kibutz. Y pudieron atajar a los terroristas hasta que llegó el ejército, que tardó 7 u 8 horas en llegar. O sea, nosotros estábamos encerrados en la casa de Débora, en la habitación, y Uriel con Kai, Amy y Débora, la mamá de Amy, estaban ahí. Lo primero que hizo la gente del ejército cuando entró es ir a sacar a la gente, a buscar a la gente de esos lugares que estaban más, que habían sido incendiados y todo. Y después los llevaron, estuvieron 3 días en Soroka, en el hospital en Beersheba. Por suerte, físicamente están bien. Y psicológicamente no sé qué decirles, porque es muy difícil. Yo pienso en mi hija, en Débora, cómo ella cuidaba su casa, cómo estaba el kibutz, cómo se vivía. Y cuando llegó el ejército nos fueron avisando que iban a venir a buscarnos a cada uno de las familias a las casas, porque todavía había terroristas por la zona. Entonces tuvimos que esperar hasta la noche. Esto empezó a las 6:30 de la mañana y estuvimos como hasta 6, 7, 8 ya ni me acuerdo, hasta que llegaron del ejército con un coche especial y fueron sacando a cada una de las personas de las casas. Nos llevaron a un refugio general, que había un par de refugios grandes donde el ejército podía custodiar. Y al día siguiente nos dijeron que teníamos que evacuar el kibutz. Y salimos del kibutz, habrá sido pasado mediodía, ir a una caravana, adelante había un bus con la gente que había perdido los autos y todo, que no tenía con qué viajar, y atrás íbamos los que habíamos estado un poquito más lejos y que habían salvado los autos, por el auto de mi hija, por ejemplo. Y cuando salimos del kibutz era una larga caravana, y en la ruta estaba llena de autos quemados y con las puertas abiertas, y yo miraba todo eso y ¿saben qué? Lo primero que yo soy hija de sobrevivientes de la Shoah, de alguna forma también soy sobreviviente, y ahora lo que me golpeó mucho es que cuando aparezco en diferentes reportajes eso ponen sobreviviente del ataque de Hamas, y yo recién empecé a entender varios días más tarde lo que estaba pasando. Uno no puede imaginarse semejante bestialidad, semejante brutalidad, semejante, ¿cómo pueden, y que como es lo que vos decías hace un ratito, cómo pueden haber entrado? No entraron 4, entraron más de 2000. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Qué es lo que falló? No sé qué, yo no soy analista, estaba ahí, no entiendo de todos esos análisis, me encantó, después me tenés que... Entonces, y me preguntaban, ¿y no tuviste miedo? Y yo al principio no tenía miedo, después empecé a tener miedo. Un día más tarde empecé a tener miedo. Y cuando llegué acá también todavía, y no logro llegar a recomponerme, y eso que yo no soy de las que peor lo pasó, digamos. Pero mis hijas siguen allá, mis nietos siguen allá, y yo estoy acá, y en algún momento me pregunté qué puedo hacer yo con todo esto. Porque uno se siente tan idiota, porque decís, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Y entonces en algún momento me dije, sí, yo puedo hacer algo, seguir haciendo lo que vengo haciendo desde hace 20 años, y es contar, y es hablar. Y quizás, qué sé yo, algo para algo tiene que servir. Pero me quedé pensando ahora que cómo es el gran análisis, digamos, que es importante porque alguien tiene que entender todo eso de lo que él habló, y cómo es lo cotidiano, que se rompió completamente, porque mi hija no sabe cuándo va a poder volver al kibutz, ni qué va a encontrar cuando vuelvan al kibutz, pero en ningún momento se le ocurrió decir que no quiere volver al kibutz. Y el único que sabe qué es lo que va a encontrar es Uriel, es mi nieto, porque sabe que no va a encontrar nada, porque la casa se la incendiaron y está destruida.
y los de la zona de por ahí. Entonces, no sé, no sé cómo... y sí, yo creo lo mismo que estabas contando vos. Estamos en peligro en todo el mundo, o sea, los que estamos acá sabemos de qué se trata, más o menos. Pero cuando vos escuchás hablar y ves todo el rebrote del antisemitismo y ves todo lo que está pasando, y uno se siente en la obligación de explicar. O sea, ¿por qué tengo yo que explicar? ¿Por qué tengo derecho a vivir como cualquier otra persona? ¿Por qué tengo que explicar por qué Israel tiene derecho a existir como cualquier otro país del mundo? Y también me encontré en la situación de tener que explicarle a algún par de amigos muy queridos y de hace muchos, muchos años, ¿por qué? ¿Por qué Israel está donde está? Me preguntó una amiga de Colombia. Y yo le pregunté, ¿por qué Colombia está donde está? ¿Y por qué la ex Yugoslavia se transformó en tantos países y todos ellos tienen derecho a existir, Israel no? ¿Por qué? Porque somos judíos, porque es Israel. ¿Qué carajo les pasa? Pero, viste, entonces a todo el dolor de lo que sucedió y sigue sucediendo lamentablemente se agrega toda esta cuestión de sentir, a lo mejor no está bien lo que yo digo ni lo que siento, pero de sentir que tengo que estar dando explicaciones en algunos casos de cosas que no deberían tener por qué ser explicadas. Entonces anda a explicarle a alguien que te dice no, porque... ¿Y por qué? Y que los pobres palestinos, sí, claro, el sufrimiento también es del pueblo, pero lo que no entienden muchos es que la lucha de Israel no es contra los palestinos, es contra el terrorismo. Y eso es lo que yo también estoy diciendo en cada puto reportaje que me hacen. Porque eso es lo que tiene que entender la gente, el mundo, pero evidentemente no lo entienden. Así que bueno, disculpen si no soy muy académica a veces, casi nunca. Y gracias, de verdad que... Y gracias a ustedes y no sé qué más, si hay algo que queramos, que quieran preguntar o preguntarle a él. Vamos a probarlo así. No, creo que se escucha bien, ¿no? Sí, es una buena voz. Es una buena pregunta. De hecho, Palestina se llama Palestina desde el año 132 después de Cristo, cuando el emperador Adriano Romano decidió vengarse de los judíos después de la última rebelión de Bar Kokhba. ¿Mejor así? Okay. Bueno, después de la última rebelión de los judíos en el siglo II después de Cristo, en el 132 el emperador Adriano decide cambiarle el nombre a la provincia romana de Judea y le pone el nombre de Palestina, o Filistín creo que era, en venganza de los judíos justamente porque Palestina es tierra de filisteos. Es filistea, ¿no? Los filisteos se acuerdan de Goliat, de David y Goliat, bueno, justamente el nombre Palestina se le dio en venganza a los judíos, pero ojo, hasta 1948 los judíos cuando hablaban de hacer alía decían ir a hacer alía a Palestina. O sea, el nombre Palestina era un nombre, una cuestión geográfica, no representaba necesariamente a un pueblo, sino una cuestión geográfica. Y se hablaba de ir a hacer alía, ¿eres Israel o a Palestina? Yo estoy terminando una maestría en historia, gran parte de las cosas que leo, sobre todo de sionismo, era vayamos a Palestina. O sea, de hecho, les voy a decir algo que un poca gente sabe, el Estado judío casi se llama Palestina. Estuvo muy cerca del Estado de Israel hoy llamarse Palestina. La pregunta es qué hubiese pasado, ¿no? Si se llamaba Palestina. Esto nos lleva, por supuesto, y para nada, a decir los palestinos no tienen derecho a ser un pueblo ni nada, ¿no? Porque después uno podría entrar en la discusión que me ha pasado en reiteradas ocasiones, decir, bueno, mucha gente dice el pueblo palestino no existe. Y yo digo, ¿quiénes somos nosotros para decir si el pueblo palestino existe o no existe? Digo, más allá de la narrativa, que una sea más moderna que la otra, más allá de eso, hay un colectivo de personas que viven como el palestino, está perfecto. Ahora, si vamos a una cuestión literal, académica justamente, el origen del nombre Palestina es 500 años antes de la muerte del profeta Mahoma, literalmente 500 porque Mahoma murió en el 632. O sea, 500 años antes de la creación del Islam ya se llamaba Palestina. O sea, Palestina no está relacionado con el mundo árabe. Eso no quita, como dije, que existe el pueblo palestino y que tenga todo el derecho de tener también su derecho a autodeterminación nacional, que eso es otro tema. Pero en términos académicos y respondiendo a la pregunta, el nombre Palestina es del 132 después de Cristo, justamente en venganza a los judíos. Pero era de origen, o sea, ¿el pueblo era musulmán o era judío? A ver, el pueblo, los habitantes originales de Ahí hay diferentes acepciones, ¿no? Porque uno puede tomar la historia del Tanaj,
uno puede tomar la historia de lo que se encontró, ¿no? Las cuestiones arqueológicas. Y si vamos, por ejemplo, al Tanaj, los hebreos conquistaron esa tierra. O sea, fueron conquistados. Si vamos al Tanaj, vemos a Yoshua, que conquista la tierra y que Dios le entregó a los pueblos de Canaán en la mano. O sea, literalmente, bueno, desapareciendo a gran parte de los pueblos, y el pueblo hebreo, no judío todavía, sino hebreo, instalándose allí con las 12 tribus, después sí judío, cuando fue la única tribu que sobrevivió a la división. Vieron que se dividía el reino de Israel del reino de Judá, que había conquistado a la tribu de Benjamín, y somos judíos justamente porque fue el único que sobrevivió. Ahora, después también podemos entrar en otros debates, que a mí me encantan este tipo de debates, porque dentro de la historia del pueblo judío, de la narrativa, hablamos de los famosos 2000 años de exilio, que incluso están en el Atikva, ¿no? Que es paradójico, a mí me encanta porque decimos al mismo tiempo 2000 años de exilio, pero al mismo tiempo decimos que siempre hubo población judía en Eretz Israel. Entonces es como una cuestión, no digo que esté ni que esté mal, no es simplemente una cuestión paradójica que a mí siempre me divirtió. La narrativa de los 2000 años de exilio después de la destrucción del segundo gran templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y por otro lado la presencia constante de la población judía en lo que se decía Palestina en ese momento para la justificación de la existencia del Estado de Israel. Perdón, Mauro, pero en relación a lo que decías en cuanto a la cronología, cuando Adriano le cambió el nombre a la provincia de Judea, el Islam no existía. No, el Islam no existía. El Islam es del año 632, como digo, y de hecho hay muchas curiosidades del Islam, algo que muy poca gente sabe, por ejemplo. El Islam toma muchísimas enseñanzas del judaísmo y del cristianismo. De hecho, para el Corán, los Banu Israel o los hijos de Israel también pueden vivir libremente dentro del mundo islámico, en tanto paguen la jizya, el impuesto, y pueden vivir como dhimis, como extranjeros. Otro dato que muy poca gente sabe: 2 de las esposas de Mahoma eran judías, que se fueron convertidas al Islam, con este objetivo de la dawa, ¿no? Del proselitismo del Islam, de conseguir nuevos fieles. Pero sí, el nombre Palestina es 500 años anterior al nacimiento del Islam. Entonces la literalidad a la que adscriben, ¿no? Queriendo volver. Sí. ¿Cómo se entiende en relación a esto de que los extranjeros, los judíos, podían vivir y que... ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con una filosofía, incluso con el modo de ver las cosas dentro del mundo musulmán en este caso, que hay un concepto clave para entender el porqué dentro del fundamentalismo, ¿no? Volver a conquistar la tierra de Israel o Palestina, como prefieran decirle, en su momento, sobre todo antes del 48, porque esa tierra es Dar el Islam, que es la casa del Islam. Y para el fundamentalismo islámico, todo aquello que en algún momento fue Dar el Islam, la casa del Islam, siempre será musulmán. ¿Cuál es la frutilla del postre? Al-Ándalus, España. España, ¿no? España es la frutillita del postre del Dar el Islam, ¿no? Porque España fue 700 años musulmana. Y no solo eso, sino que estamos hablando de los de 700 años para muchos más brillantes de la historia de la península ibérica, a nivel científico, a nivel filosófico, a nivel religioso incluso, ¿no? Pero bueno, esa conquista de Dar el Islam, de la casa musulmana, en este caso Al-Ándalus, España. Israel también fue parte de muchos imperios musulmanes. De hecho, desde que murió Mahoma, en los primeros 100 años de su muerte, para el 732, el imperio islámico se había expandido notablemente. O sea, la mezquita de Umar, por ejemplo, del tercer califa de los musulmanes, no me acuerdo si estaba por construir o ya había sido construida. Estamos hablando de una expansión brutal, y que de hecho, por ejemplo, el Islam también toma 2 de sus principales profetas del Islam. Uno es el Nabi Musa, Nabi es como en hebreo profeta, y Musa es Moisés. Otro de los principales profetas del Islam es Isa, Jesús. Por eso, cuando se habla del profeta de Mahoma, no es el profeta nada más, es el último de los profetas, ¿no? Por eso, dentro del Islam, se entiende que el Islam es la última, no la única, sino la última en las revelaciones de Allah, la revelación divina, y la más perfecta. Por eso los hijos de Abraham, los hijos de Ibrahim, recuerden que para el Islam hay un cambio en el relato respecto de Abraham, porque Abraham para el Islam no iba a sacrificar a su hijo Isaac, sino que iba a sacrificar a su primogénito Ismael, hay un cambio ahí, pero al fin y al cabo somos primos, ¿no? O sea, somos todos descendientes de Abraham, y las religiones abrahámicas para el Islam deben vivir bien, pero bajo el dominio islámico, no libres. Bajo el dominio islámico. Ahí está el otro punto. De hecho,
Siempre aquellos que justifican la causa palestina dicen, bueno, acá el problema fue el sionismo, porque antes el sionismo en el mundo árabe musulmán se vivía bien y los judíos incluso durante la época de los estados árabes ya modernos y antes vivían bien. Y hay un punto ahí, porque yo siempre digo lo mismo. Vamos a algo básico de las comidas, ¿no? La famosa comida judía con lo que yo estoy en contra. Para mí no existe la comida judía, comida regional. ¿Qué comen? Yo también soy 3/4 ashkenazí. ¿Qué comemos los ashkenazim en Pesach, por ejemplo? ¿Qué comida comemos? Gefilte fish. Gefilte fish, pescado, sobre pescado, digamos, un pan de pescado, también papa. Bueno, ¿qué come el mundo sefaradí? Arroz, carne, sobre todo carne, lahmayun, etc. ¿No? Eso te da la pauta también de cuál era la experiencia de vida de las comunidades judías en el mundo islámico y también en el mundo cristiano. Ahora, me parece que agarrarse de eso para hablar de la justificación de por qué Israel no debería existir es netamente antisemita también. Porque está negando no solo la existencia de población judía en la región, sino que también eran poblaciones judías, que es verdad eran europeas, pero que habían comprado legalmente la tierra del Imperio Otomano, y acá se suma otro ingrediente, que como el mundo árabe siempre fue enemigo de los otomanos y de los persas, que son los iraníes, nunca legitimaron el dominio otomano sobre tierra árabe. Y se mezcla de nuevo, porque son todos musulmanes. Y ahí estamos los judíos, es Israel, ¿no? En el medio de todo ese conflicto es justamente el aglutinante de varios conflictos subyacentes entre poblaciones musulmanas que se odian, que son étnicamente distintas, pero que dicen representar lo mismo. Y ahí está el principal problema. No sé si fue claro nada. Sus hermanitos musulmanes, ¿Cómo? ¿por qué no se van con algunos, los palestinos, con algunos de todos sus queridos hermanitos? Porque nadie los quiere. Yo adhiero de manera informal a decir... Septiembre negro, Ese es el tema. perdón, no, esto hay que aclarar. Eso fue en Jordania, en el año 1970. Exacto, en 1970, Septiembre negro. Septiembre negro, ellos los echaron. Y ahora ni Egipto quería abrirles la frontera, Sí. no los quiere. Entonces, por algo no los quiere. Bueno, de todas formas, el Banco Palestino de Córdoba acá era judío. Todo lo que era palestino Por supuesto. era judío. Sí. Entonces, el tema de Palestina Es una cuestión... Yo tengo familia que se fue a Palestina en los Por años 30, hicieron hoteles. Es una cuestión semántica, pero que hoy en día, no antes, hoy en día tiene una significación política muy importante. Son conceptos, ¿no? A ver, los significados de las palabras van cambiando y cuando antes tiene un significado y tiene otro. Pero efectivamente yo concuerdo ahí que si bien la causa palestina siempre fue enarbolada por el mundo árabe y también por el mundo islámico, que es mucho más grande que el mundo árabe, nunca los palestinos han tenido un apoyo real, porque de hecho son refugiados todavía en Lubnán, en Líbano, en Egipto justamente al-Sisi no los dejó entrar ahora, en Jordania fueron perseguidos en los 70 y cuando el 30% de la población jordana es de origen palestino, voy a decir otra aclaración. La Palestina histórica incluía Jordania. Claro, la Palestina histórica fue dividida en 1920 por el Imperio Británico, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial. Al este del río Jordán se configuró el Emirato Hashemita de Transjordania, que fue una tierra entregada a la familia hashemita que había sido aliada del Imperio Británico para destruir al Imperio Otomano desde adentro de la península arábiga. El hijo de Hussein de la Meca, el hijo Abdallah ibn Hussein, fue instalado como emir en Transjordania y la otra mitad de Palestina, digamos Palestina al oeste del río Jordán, se convirtió en el mandato británico de Palestina, que en gran parte es hoy el Estado de Israel. Pero bueno, es por eso, la cuestión es, una cosa es lo que podemos decir a nivel histórico, pero cuando uno va a debatir sobre todo con gente de origen palestino, árabe palestino, ¿no? Y tiene otra posición, este tipo de cuestiones se terminan perdiendo en cuestiones más emocionales, porque esto nos despierta la emoción a nosotros. O sea, yo digo, si uno quiere ir a pelear a un lugar, va a decir el pueblo palestino no existe, yo no lo voy a decir nunca, ni estoy de acuerdo tampoco, no es como, ¿qué puente de diálogo podemos tener si la primero que nos decimos muchas veces es, te niego tu propia existencia? Y ese también es otro debate. Perdón, Golda Meir aclaraba muy bien, decía, yo soy palestina. Sí, igual que Isaac Rabin. Palestina para los judíos era Palestina. Era una cuestión geográfica. Lógico. Sí. Allá hay una pregunta y después acá. ¿Cómo entra la influencia nazi en el fundamentalismo ¿Islámico? Bueno, de hecho se encontraron copias de Mein Kampf, de Mi lucha de Hitler, dentro de los manuales que llevaban algunos de los terroristas en Israel. A ver, yo creo que esto no se habla mucho dentro del mundo árabe tampoco, pero durante la Segunda Guerra Mundial, imagínense que gran parte de Asia y Medio Oriente eran colonias europeas, sobre todo Siria y Líbano, que eran colonias francesas,
y que tenían muchísimo rencor hacia las potencias europeas y que al mismo tiempo encontraban en la victoria o avance del nazismo también una posibilidad, una puerta de ejercer su propia liberación nacional y ser independientes. Y de hecho el nazismo tuvo bastante eco dentro del mundo árabe. Uno de los casos más conocidos es en Irak, a finales de la década del 30, del Farhud. Cuando en Al-Irak, imagínense que Irak tenía una de las comunidades judías más antiguas del mundo que venían de la época de Babilonia, de Babel. Una comunidad milenaria que fue perseguida y hubo el pogrom de Farhud en Irak, justamente por la influencia no solo del nazismo, sino también de los protocolos de los sabios de Sion, uno de los panfletos antisemitas más conocidos de la historia, que incluso se siguen vendiendo. O sea, si ustedes van a algún local de libro viejo, van a ver los protocolos de los sabios de Sion, van a ver Mein Kampf probablemente, y también van a ver el judío internacional de Henry Ford, el fundador de la marca Ford de autos. A ver, se sigue vendiendo. Yo lo vi personalmente en varios negocios de un parque acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? No, Parque Avellaneda no, era otro, por el centro de la ciudad. Sí. Perdón, el mufti. Sí, tenía una relación personal con Hitler. Tenía una relación personal. El muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini. Sí. Claro, ahí fue el ingreso del nazismo durante la El muftí de Jerusalén, muftí es un cargo político religioso muy importante, que era de hecho de una de las dos familias más importantes dentro de la población árabe palestina. Había dos familias, una mucho más belicosa, que era la familia Husseini. Sus dos principales exponentes, uno el muftí de Jerusalén, que tenía una relación personal muy buena con Hitler, incluso que había visitado Berlín y todo, o sea, durante la época del nazismo, que él era profundamente antisemita además, el muftí, y el hermano del muftí, que era Abdelkader al-Husseini, era el líder de una de las principales brigadas árabes que luchaba contra los grupos paramilitares judíos en la guerra civil de Palestina antes de la creación del Estado de Israel, que después se sucedió con la guerra de independencia de Israel. Había otra familia que eran los Nayashibi, que eran mucho más dialoguistas, tanto con los británicos como con los judíos, pero que no tuvieron éxito. Y por eso pasaron a la historia los Husseini, y los Nayashibi quedaron perdidos en la historia. Pero bueno, otra cosa más, para aclarar y cierro con esto. Fíjense que yo estoy nombrando familias. En el mundo árabe, siempre, pero siempre, sea de cualquier religión, siempre se manejó mucho por el concepto de hamula o clan. El mundo árabe se maneja por clanes, por familias. O sea, uno tiene más lealtad con la familia que con el Estado. Por eso se hablaba, una teoría medio loca, pero que une las posibilidades de encontrar ciertos acuerdos entre los palestinos es hablar con las principales familias palestinas que dominan, ¿no? Son familias que dominan el escenario político y más allá de que no tengan representación política, ¿vieron la gente que hay que consultarle sí o sí? Son los famosos actores con poder de veto. Bueno, pero fíjense lo curioso, las dos familias palestinas más importantes, una es al-Baghdadi, de Irak, o sea, orígenes iraquíes, y la otra es al-Masri, que es de Egipto. O sea, estamos hablando, de hecho el propio Arafat era egipcio, él nació en el Cairo. Estamos hablando de que son cuestiones, ¿no?, que van más allá del entendimiento occidental, si se quiere, y que se nutre, entender Medio Oriente sin entender la dinámica familiar es muy difícil. Cierro con un dato más. ¿Conocen la carne Barzani? O la familia Barzani, ¿le suena la familia Barzani? Muchos judíos Barzani. Bueno, Barzani es el principal clan kurdo. El Kurdistán iraquí es dominado por el clan Barzani, que es un clan kurdo iraquí, musulmán, pero que también tenía judíos kurdos, que es uno de los principales poderes y actores con poder de veto en Irak. Pero nadie ve al mundo árabe como familia, sino que todos tienen una matriz muy de ver al mundo árabe como estados occidentales o que se manejan igual, que ojo, quizás era la pretensión de los liderazgos de los 70, pero que si hoy siguen vivos es con dictaduras brutales que fueron mermando su poder justamente por el surgimiento de diferentes familias que fueron ganando terreno en el ámbito político y económico sobre todo. Bueno. Y que en Israel también hay una guerra civil entre familias árabes, debo decir que no entramos acá, pero que existe. Creo que por hoy... Hay una última... ¿Hay una pregunta más? Yo todavía tengo dos preguntas. Y se refiere a este problema del 7 de octubre. Primero me llama mucho la atención de que, a ver, la inteligencia israelí, no hace falta hablar mucho de ella, cómo no se enteraron de que algo pasaba, porque mover 2.000 personas con todo este movimiento de armas y todas estas máquinas que entraron, parece casi imposible en Israel. Pero no solamente la inteligencia israelí. Allá abunda inteligencia de todo el mundo. Están los americanos, están los franceses, están los ingleses, deben estar los rusos, debe estar los iraníes.
la inteligencia de todo el mundo se concentra en casa o se concentró en casa en algún momento. Sí. ¿Cómo que nadie se avivó? Yo tengo una respuesta. ¿Querés decir vos lo que... No sé si escuchaste algo de Israel, lo que se ve? Yo tengo una respuesta, pero es más... No, lo que se hablaba en Israel y la pregunta era justamente esa. ¿Cómo puede ser que hayan entrado ahora? Había varias versiones. Lo que yo escuché, lo que se decía por, digamos, en la zona del kibutz donde yo estaba, era que habían desarticulado las comunicaciones de internet y las alarmas de Israel, de la frontera. Y habían entrado por tierra, por aire, dijeron también por mar, pero después se desmintió. Pero que habían desarticulado las comunicaciones. Y entonces estaban, hoy en día, si tenés una pantalla de televisor o tenés todas las pantallas y estás vigilando y te desarticulan eso, quedaste ciego. Bueno, pero hecho lo que te comento. Ahora, Sí, y lo que se preguntaba también la gente es dónde estaba la inteligencia, los servicios de inteligencia que se suponían que eran los más avanzados, los que tenían más herramientas para poder evitar o enterarse. En el kibutz, las veces que yo iba, ahora últimamente ya no, pero años hasta no hace tanto tiempo, en Nirim había un destacamento del ejército, siempre, en muchos kibutzim de la frontera, y después los sacaron, no me pregunten por qué, pues no tengo la menor idea. Y otra de las cosas que hacían también en el kibutz de mi hija, tiene la alambrada que da a sembrados y vos estás, ponele en la puerta de la casa de ella y vos ves Gaza del otro lado. Y lo que hacían era tener toda la tierra que era arena, esa arena, lisa. ¿Por qué? Porque si entrabas y se veía que estaba marcado, se daban cuenta, pero eso les hablo de hace 20 años. Entonces ahí veían que alguien se había metido. Pero acá no entraron 4, ya lo dijimos, entraron más de 2000. Eso es lo que yo le puedo decir, algunas de las cosas que se comentaban dentro del kibutz, pero claro, estábamos ahí todos metiditos y no es el gran análisis ni todo lo que sabe. Yo tengo... ¿Tienes alguna respuesta para esto? Sí y no. A ver, voy a decir lo siguiente. Israel tenía al menos hasta el 6 de octubre, completamente vigilada la franja de Gaza con drones aéreos que tenían imágenes 24/7, o sea, las 24 horas, los 7 días de la semana, de lo que pasaba y cualquier movimiento que había en la franja de Gaza. Voy a decir qué es lo que para mí falló. En primer lugar, se habla de que hubo alguna especie de hackeo iraní o que justo se atacaron las bases, que es verdad, hubo un ataque, el ataque de Hamas el 7 de octubre fue cronometrado y fue sincronizado en prácticamente toda la frontera contra todos los destacamentos, sumado a que era terminando la festividad de Sukkot, comenzando la festividad de Simchat Torah y además en Shabbat. O sea, estamos hablando de que es el momento donde hay menor cantidad de soldados alrededor de la frontera. Eso por un lado. Ahora, eso no explica qué pasó. Yo sí encuentro al menos una explicación que para mí, o a mí me satisface, no sé si llamar satisface, pero que yo al menos le doy mayor probabilidad, que es la siguiente. Porque vieron que apenas se empezaron a suceder las noticias, salió que Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, dijo: nosotros le avisamos a Israel. Bueno, sí. Le voy a decir lo siguiente: los grupos terroristas, por definición, siempre avisan que van a hacer algo grande. O sea, Hezbollah siempre dice vamos a hacer algo grande, jamás siempre dice, como el pastor mentiroso, ¿no? Siempre dice lo mismo, no es la primera vez. Yo creo lo siguiente: primero, que Israel está enfocado en otras cosas. Como ya dije, en el norte, lo que la presencia iraní en el sur, en Zuria y en Lubnán, en Líbano. Lo mismo con la cuestión de Irán. Lo mismo con la cuestión de Cisjordania, que tenía muchísimas operaciones diarias y también muchos soldados destinados y de policía a Cisjordania. Pero sobre todo, creo yo que falló? Que Israel, yo no sé si, por supuesto, nadie, acá hay una falla general de la inteligencia mundial, que nadie pudo prever el ataque de la magnitud con la que se dio. Pero ahora, si un escenario similar estaba previsto dentro de los diferentes análisis de inteligencia que hicieron los diferentes organismos israelíes, que son varios, no hay uno solo. Está el militar, está el interno, el Mossad es exterior, pues está el Shimet, que es a nivel interno, está la inteligencia del exterior, y cada rama tiene la propia. Si estaba este escenario
dentro de los escenarios posibles que podían llegar a suceder, la probabilidad de que le asignaba a Israel a ese escenario era mínima. Nada. 1 en 100.000. Entonces, si yo soy un comandante y veo que mis analistas me dicen, puede pasar esto, es 1 en 100.000. Porque, ojo, las chicas, sobre todo mujeres que son las que miraban las cámaras, avisaban, se está moviendo la frontera, están preparándose, y los comandantes decían, no, son campesinos, no sé, están levantando tierra, no sé. En el caso de que yo hubiese sido un comandante y veo que me haga un escenario que tiene tan pocas probabilidades de ocurrencia, lo primero que haría es retar al que me lo dijo, porque me decís, viejo, me está mostrando lo imposible, ¿eh? O sea, yo voy al que hace este escenario y digo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y después no voy a asignar recursos escasos por definición, como son malos recursos militares, a algo que yo creo que es imposible. ¿Qué pasa? Esa única posibilidad en 100.000 ocurrió. Porque hay algo que no estamos hablando, que es imagínense si esto sucedió, la cantidad de ataques de este tipo que Israel evitó. ¿Se entiende? Una pasó, y fíjense lo dañino que fue. Porque yo digo que en este caso es como los arqueros, ¿vieron? Pueden atajar perfecto todos los partidos, pero se comen un gol y nunca nadie se olvida. Israel atajó todo durante toda su historia. Los 2 goles que nunca pudo atajar, Yom Kippur, 7 de octubre de 2023. Eso me lleva a la segunda pregunta. A ver, No sé si fue una respuesta relativamente satisfactoria. puede ser. Di un poquito de vueltas quizás para... La otra pregunta ¿Por es, qué? a ver, Israel, digamos, desde el kibutz hasta el próximo centro importante militar, ¿qué distancia habría? ¿30, 50, 60 kilómetros? Destacamento militar, una base militar. Con El sur, en el sur hay muchas bases militares. De hecho, Israel está haciendo constantemente ejercicios militares en el sur justamente porque es desértico. ¿Cómo es que tardaron tantas Porque horas no en había llegar? tantos soldados movilizados y además una vez que estuvieron movilizados es algo que tarda. Pero un avión llega... Es Israel. Sí, pero ¿qué podría haber hecho un avión con kibutzim que estaban llenos de terroristas? Porque si disparaba el avión, moría la gente que no tenía nada que ver también. No, pero a ver, hay helicópteros. Helicóptero lo mismo. El ejército se fue. La única manera de repeler, la única manera de repeler un ataque en el que hay infiltración terrorista, en este caso, puede ser de enemigos, cuando hay infiltración, la única manera de repeler un ataque cuidando la vida de los civiles, entre comillas, pues claramente, o sea, justamente Israel acá falló en cuidar la vida de los civiles, es personalmente. Porque uno podría terminar cualquier tipo de amenaza destruyendo a todos los poblados y que mueran todos. Ahora, la cuestión es, Israel defiende la vida. Y justamente como Israel defiende la vida de sus ciudadanos también, es que entró la franja de Gaza, porque podría haber destruido todo. Y como Israel defiende la vida, también protege la vida de los ciudadanos gazatíes, de los gazatíes, y por eso es una invasión terrestre, protegiéndolos y no destruye todo. ¿Saben la cantidad de veces que me preguntaron por qué Israel no bombardea toda la franja de Gaza y ya está? Porque Israel valora la vida. Ahí está la diferencia. Estoy de acuerdo, pero no me cierra el hecho de que no le tarden cierra. horas. No, a nadie, ese es el A tema. nadie le Ese es el tema, que nadie cierra y recién vamos a ver todo esto Dentro de cuando termine. 10 Hay una años. última pregunta, perdón, que está... ¿En cuánto tiempo calculás que el ejército de inteligencia se enteró hasta que llegó? ¿Y cómo se Un- puede Pero calcular vos eso? decís, bueno, para defender la vida, bueno, no. Fueron varias horas, ¿por qué? Porque el ataque jamás estuvo tan sincronizado que lanzaron, si no me equivoco, misiles antitanque contra todas las bases de la frontera al mismo tiempo. Entonces no había nadie que avisara. Y los celulares. ¿Y los tomó jamás? Si gran parte de los celulares que estaban ahí, de la población que estaba ahí, los agarraron los propios terroristas jamás. Incluso hay uno llamando a su propio padre, no sé si lo vieron, decía, yapa, yapa, maté a 10 judíos, con el celular de una de la... Es tremendo. Bueno, y ahí el padre no estaba avisando. ¿Cómo el padre? No, el padre del terrorista, no iba a avisar. Estaba lamentablemente orgulloso probablemente el padre de ese terrorista. Ese momento, esas horas que estuvieron los terroristas adentro, me da la impresión de que es una gran cosa oscura. Incógnita. Una gran incógnita que se empezará a dislucidar cuando la justicia israelí haga las investigaciones pertinentes una vez que termine esto. ¿Puedo terminar agradeciendo un segundo? Por supuesto. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Inés, también. Muchísimas gracias a Bicho. Bueno, acá soy miembro de la vicepresidencia de la Organización Sionista Mundial. Les queremos agradecer muchísimo por el espacio también. Así que, bueno, estamos para lo que dispongan. Y un mensaje final. Si hay un momento podemos pelearnos todo el tiempo, pero si hay un momento para estar juntos es ahora.
Dejar la diferencia de lado, estar juntos, porque esto salimos todo a Israel junto y con todo el mundo, porque si bien hay antisemitismo, también hay mucha gente que nos apoya y que apoya al Estado de Israel. Y yo siempre trato de ver eso. Cuando veo lo negativo, como cuando fue el debate presidencial, ¿se acuerdan? Que todos se quedaron Benjamin Bregman, nosotros 4 candidatos hablaron por Israel y a favor de Israel. Pues nos quedamos con la negativa. Bueno, acá lo mismo. Todos juntos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sabemos que este es un tema muy doloroso y movilizante, seguramente te vamos a volver a convocar, porque quedan un montón de interrogantes. Sobre todo lo histórico. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Bueno, nos volveremos a encontrar.